Hazte a ti mismo un refugio, ¿quién más podría serlo? Estas palabras de Buda resuenan con fuerza en mi historia personal. Hace unos años me encontraba en un abismo de desesperación. Diagnosticado con depresión grave, me vi sin empleo, sin recursos y con la inmensa responsabilidad de sostener a mi familia. Fue un tiempo oscuro, donde la falta de amor propio se hizo una sombra constante. Pero en mi camino hacia la sanación descubrí algo extraordinario: el estoicismo. Esta filosofía de vida no solo me ofreció una balsa en medio de la tormenta, sino que también iluminó mi sendero hacia la recuperación y el autodescubrimiento. También me ayudó a aceptar y transformar mi sufrimiento en un camino hacia una vida plena y significativa. Al final, me di cuenta de que el camino estoico, sorprendentemente, tenía ecos de las enseñanzas de otro gran maestro, Buda. Dos mundos se unen en una misma idea, el estoicismo y el budismo. Dos filosofías nacidas en lugares y épocas distintas convergen en una idea central: la importancia del control interno y la aceptación de la realidad externa. Aunque Buda nació unos siglos antes que los principales estoicos, sus enseñanzas sobre el sufrimiento y la transitoriedad se alinean estrechamente con la visión estoica del control emocional y la comprensión profunda de la naturaleza cambiante de la vida. ¿Buda tenía un corazón estoico? Es una pregunta que surge naturalmente al explorar la serenidad con la que ambos enfoques abordan la existencia humana, pues sus enseñanzas sobre el desapego, la aceptación y la búsqueda de una paz interior a través de la comprensión profunda de la naturaleza de la vida resuenan con la práctica estoica de enfrentar nuestras dificultades con fortaleza y sabiduría interior. En este vídeo trataremos de responder a esa y más preguntas interesantes. Las enseñanzas de Buda. Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el deseo, una idea que los estoicos reflejan en su enfoque hacia las pasiones y deseos irracionales. La clave para tener amor propio y vencer la depresión, según ambas filosofías, radica en comprender y transformar nuestra relación con los pensamientos y emociones internos. Imagina a Buda y a un estoico compartiendo un diálogo sobre la impermanencia de la vida o la importancia de vivir según la naturaleza. Todo lo que tenemos es el momento presente. Podrían coincidir ambos. Sin embargo, Buda enfatizó en la atención plena y la meditación como caminos para alcanzar este entendimiento, y esas son técnicas que pueden complementar perfectamente la práctica estoica de la reflexión diaria y el examen de conciencia. ¿Te está gustando este video? Si es así, por favor dale like para que esta filosofía de vida llegue a más gente. No olvides seguirme en mis redes sociales, suscríbete al canal y comparte tus comentarios. Tu apoyo es crucial para continuar con este proyecto. Ahora, sigamos adelante. El desapego del mundo material. Buda y Marco Aurelio, aunque separados por siglos y continentes, imaginemos por un momento a Buda y Marco Aurelio reunidos bajo la sombra de un antiguo árbol, dialogando sobre sus visiones de la vida y el mundo. Honorable Buda, he leído que para ti el deseo es la raíz de todo sufrimiento. En mi imperio he observado cómo las riquezas y el poder pueden distraer y corromper el alma. He aprendido que la verdadera riqueza está en la virtud y en vivir acorde con la naturaleza. ¿Cómo gestionas tú estos deseos y distracciones? Noble Marco, es verdad. En mi búsqueda de la iluminación descubrí que el deseo, nacido de la ignorancia, nos encadena al sufrimiento. La liberación viene al comprender la naturaleza impermanente de todas las cosas y al cultivar un desapego sabio hacia ellas. A través de la meditación y el camino medio, uno puede encontrar un equilibrio entre el exceso y la carencia. Eso resuena profundamente conmigo. Aunque gobernante de un vasto imperio, siempre he mantenido que la felicidad no depende de factores externos, sino de nuestras propias acciones y pensamientos internos. ¿La tranquilidad del alma no es acaso lo que todos buscamos?
Así es, estimado Marco, la tranquilidad y la paz interior se alcanzan cuando nos liberamos de los engaños del ego y del apego a lo efímero. ¿No enseñas tú también que debemos aceptar todo lo que ocurre como si fuera lo que nosotros mismos hubiéramos elegido? Precisamente, la aceptación y la adaptación a lo que la vida nos presenta es clave. No podemos controlar los eventos externos, solo nuestra reacción a ellos. En eso veo que nuestras filosofías convergen. Mientras el sol se pone, ambos sabios asienten, comprendiendo que, a pesar de las diferencias en sus tradiciones y prácticas, su búsqueda de la sabiduría y una vida virtuosa los une en un diálogo atemporal y universal. La enseñanza de Buda sobre el desapego del mundo material encuentra un paralelo fascinante en las ideas de Marco Aurelio. Ambos abogan por una vida donde los bienes externos no controlen nuestra paz interior. Para Marco Aurelio, la tranquilidad del alma era esencial, una postura que Buda compartía al enseñar que la verdadera felicidad se encuentra en el desprendimiento de los deseos materiales y las preocupaciones efímeras. El amor al prójimo y bien común. Buda y Séneca. Imaginemos ahora a Séneca, el gran estoico romano, sentado en la frescura de un jardín oriental frente a Buda. Juntos comparten sus pensamientos sobre la importancia del amor al prójimo y el bien común. Venerable Buda, siempre he creído que no somos islas en nosotros mismos. Nuestra humanidad nos liga a los demás y nuestro deber es contribuir al bienestar común. ¿Cómo ve tu enseñanza el amor y el servicio hacia los demás? Sabio Séneca. En mi camino hacia la iluminación, aprendí que la compasión por todos los seres vivos es esencial. Liberarnos del sufrimiento propio también implica aliviar el sufrimiento ajeno. Servir a otros es en realidad servir a nuestra propia alma. Tus palabras reflejan mi propio entendimiento. La verdadera grandeza, he escrito, no consiste en recibir honores, sino en dar amor y ayuda a los demás. La fortuna de uno se mide mejor por la fortuna que comparte. Así es, la generosidad y la bondad no son solo actos de sacrificio, son la vía hacia una vida plena y significativa. En el dar desinteresadamente encontramos nuestra propia paz y felicidad. En esto, nuestras filosofías se entrelazan armoniosamente. El estoico entiende que el universo es un todo colectivo donde cada acción afecta al conjunto. La benevolencia y la justicia son, por lo tanto, esenciales para el orden y la armonía del mundo. Con un sentido de mutua comprensión y respeto, Buda y Séneca concluyen su encuentro. Aunque pertenecientes a distintas culturas y tiempos, ambos maestros se unen en su enseñanza del amor, la compasión y la responsabilidad hacia los demás, principios universales que trascienden cualquier frontera temporal o geográfica. Séneca, al igual que Buda, enfatizó la importancia del amor y la benevolencia hacia todos. Mientras Buda enseñaba la compasión como un camino hacia la iluminación, Séneca veía en el amor al prójimo una expresión fundamental de la virtud. Ambos, desde sus contextos y perspectivas, entendieron que el bienestar común y la empatía son esenciales para una sociedad justa y una vida plena. Diferencias en creencias y prácticas. Buda y Epicteto. Finalmente, imaginemos una conversación entre Epicteto, el esclavo liberado y estoico, y Buda, el príncipe convertido en sabio. A pesar de sus orígenes y creencias muy diferentes, se encuentran en un lugar tranquilo, intercambiando reflexiones sobre la vida, la libertad y la felicidad. Ilustre Buda, he aprendido en la vida que no somos dueños de nuestras circunstancias externas, pero sí de nuestras respuestas a ellas. Para un estoico, la libertad interna y la serenidad provienen de reconocer y aceptar esta verdad. ¿Cómo concilias tú estas ideas con tus enseñanzas? Epicteto, en mi enseñanza, el camino hacia la liberación del sufrimiento comienza por comprender la verdadera naturaleza de nuestras mentes y realidades.
Aunque nuestras filosofías parten de puntos diferentes, ambas buscan una liberación interna. Yo, a través de la comprensión del Dharma y el cese del deseo, tú a través de la virtud y el control de las percepciones. Interesante punto de vista. En el estoicismo nos enfocamos en vivir conforme a la naturaleza y en practicar la virtud como bien supremo. La libertad se logra a través de la disciplina personal y la autosuficiencia. Sin embargo, veo que, aunque nuestras rutas pueden ser distintas, ambos buscamos la paz interior y la sabiduría. Así es, mi amigo. Mientras que tú enseñas que debemos ser indiferentes a las pasiones y apegos externos, yo enfatizo la importancia de entender el origen de esos apegos para trascenderlos. La meditación y el correcto entendimiento son claves en mi enseñanza para alcanzar el nirvana, un estado de liberación total. Aunque sus métodos y enseñanzas difieren, pues Epicteto se centraba en la lógica y la razón estoica, y Buda en la cesación del sufrimiento a través de la comprensión del yo, ambos personajes comparten una búsqueda común, la de una vida plena, guiada por la sabiduría y la paz interior. Su conversación nos deja con una valiosa lección. Hay muchos caminos hacia la iluminación y la serenidad, cada uno con sus propias verdades y prácticas. Diferencias entre la teología y el estoicismo. En términos de teología, el budismo y el estoicismo presentan divergencias claras. Mientras que el estoicismo se desarrolló dentro de un marco politeísta y más tarde se adaptó a las creencias monoteístas, el budismo, particularmente en su forma original, se enfoca más en las enseñanzas y prácticas espirituales que en la adoración de deidades. Estas diferencias teológicas reflejan la diversidad de contextos y necesidades a las que ambas filosofías respondieron. ¿Existe alguna conexión ancestral entre el budismo y el estoicismo? Explorar una conexión ancestral directa entre el budismo y el estoicismo podría ser un desafío, dado sus orígenes geográficos y temporales distintos. Sin embargo, ambos surgieron como respuestas a las necesidades humanas universales: la búsqueda de la felicidad, el entendimiento del sufrimiento y el deseo de una vida significativa y equilibrada. Sus enfoques y respuestas, aunque distintos en forma, son sorprendentemente similares en su esencia. Amigos míos, finalmente llegamos a la conclusión. Buda, ¿un maestro estoico? ¿Podemos considerar a Buda un maestro estoico? Tal vez no literalmente, pero sin duda, Buda y los estoicos ofrecen caminos paralelos hacia la comprensión de la naturaleza humana y la consecución de una vida plena y serena. Como alguien que ha luchado y encontrado solaz en el estoicismo como filosofía de vida, puedo afirmar que incorporar aspectos de las enseñanzas de Buda ha enriquecido mi viaje hacia la sanación y el amor propio. Aprendí a vivir una vida más consciente, compasiva y equilibrada. Como alguien que ha encontrado alivio y dirección tanto en el budismo como en el estoicismo, puedo afirmar que integrar estas filosofías en nuestra vida diaria puede ser un poderoso medio para superar adversidades, incluida la depresión. Recuerda siempre que, independientemente del camino que escojas, la felicidad y la sabiduría están siempre al alcance de tu mano, esperando ser descubiertas en el aquí y el ahora. Te invito a que sigas explorando y, claro, a seguir nuestro viaje juntos en este canal. Neoestoicos, nos vemos en el siguiente video.